El despertar de los dioses nórdicos, una historia épica de amor, valor y destino, un prólogo cuando el hielo susurra secretos en las brumas eternas del tiempo, donde el eco de los cuervos de Odín aún resuena entre los picos nevados. De las montañas más altas, existía un reino que desafiaba toda comprensión mortal. Asgard, el hogar de los dioses nórdicos, se alzaba majestuoso más allá del arco iris del puente Bifrost, conectando mundos que los humanos apenas podían imaginar en sus sueños más vívidos. Pero incluso en el reino de los inmortales, donde la sabiduría fluía como ríos dorados y el poder rugía como tormentas celestiales, había secretos que permanecían ocultos, secretos que, una vez revelados, cambiarían el destino de todos los 9 mundos para siempre. Esta es la historia de cómo el amor pudo florecer en el corazón del invierno más cruel, de cómo la valentía se forjó en las llamas de la adversidad, y de cómo los dioses vikingos descubrieron que su mayor fortaleza no residía en sus poderes sobrenaturales, sino en los lazos inquebrantables que los unían. En capítulo y en el susurro del destino, la mañana había llegado a Asgard con una quietud inquietante. Freya, la diosa del amor y la guerra, se encontraba en su palacio Sessrumnir, contemplando a través de las ventanas de cristal encantado que mostraban todos los rincones de los 9 mundos. Sus ojos azules, que normalmente brillaban con la intensidad de 1000 estrellas, ahora reflejaban una preocupación profunda que hacía temblar su corazón inmortal. Algo había cambiado en el aire. Los pájaros cantaban melodías extrañas. Las flores de su jardín mágico se inclinaban hacia direcciones desconocidas, y el viento llevaba consigo susurros en lenguas que ni siquiera ella, con toda su sabiduría ancestral, podía comprender completamente. «Mi señora», murmuró suavemente una de sus doncellas, aproximándose con pasos cautelosos sobre el suelo de mármol, que brillaba como el hielo bajo la luz dorada del amanecer. «Odín, el padre de todos, ha convocado una reunión urgente en el gran salón. En todos los dioses deben presentarse sin demora». Freya asintió lentamente, su larga cabellera dorada ondulando como campos de trigo bajo la brisa estival. Se levantó con una gracia que rivalizaba con el vuelo de las águilas. Su collar Brisingamen centelleó con una luz que parecía contener todos los colores del arco iris y algunos que los mortales jamás habían visto. Mientras caminaba por los pasillos de su palacio, sus pensamientos volaron hacia Thor, el dios del trueno, cuya risa resonante y corazón noble habían comenzado a ocupar sus pensamientos con una frecuencia que la sorprendía incluso a ella misma. Durante milenios, Freya había sido la diosa del amor, ayudando a otros a encontrar sus almas gemelas, pero nunca había experimentado personalmente esa dulce agonía del corazón que se acelera ante la mera mención de un nombre. El gran salón de Odín se alzaba como una catedral de poder y magnificencia. Las columnas, talladas en el hueso de dragones antiguos, se extendían hacia un techo que parecía contener el mismísimo cielo nocturno, con estrellas que parpadeaban y se movían en patrones hipnotizantes. En el centro, sobre su trono Hel itself, desde donde podía ver todos los mundos, se sentaba Odín, el padre de todos, con sus 2 cuervos, Hugin y Munin, posados en sus hombros como centinelas silenciosos. Los dioses se fueron reuniendo uno a uno. Thor llegó con su martillo Mjolnir colgando de su cinturón, sus ojos azules buscando instintivamente a Freya entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, una chispa casi visible pareció saltar entre ellos, cargada de toda la electricidad que el dios del trueno llevaba en su sangre. Loki se deslizó hasta su lugar con esa sonrisa enigmática que siempre precedía a sus travesuras más elaboradas. Su cabello negro como la medianoche enmarcaba un rostro que era hermoso de una manera que resultaba
casi perturbadora, y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que podía ser tanto bendición como maldición. Balder, el dios de la luz, entró irradiando una luminosidad tan pura que incluso las sombras más oscuras del salón parecían menos amenazantes. Su presencia tenía el efecto de calmar los nervios más alterados, y varios dioses suspiraron aliviados cuando su mirada benevolente los abarcó. Frigg, la esposa de Odín y reina de Asgard, tomó su lugar junto al trono con una elegancia que hablaba de eones de sabiduría y poder. Sus ojos, que habían visto el nacimiento y la muerte de estrellas, ahora mostraban una preocupación maternal que abarcaba no solo a sus propios hijos, sino a todos los seres de los 9 mundos. Cuando todos estuvieron reunidos, Odín se levantó lentamente. El sonido de su lanza Gungnir, golpeando el suelo una sola vez, resonó como un trueno distante, exigiendo silencio absoluto. Mis hermanos, mis hijos, mis compañeros inmortales, comenzó Odín, su voz penetrando hasta los huesos de todos los presentes. He visto visiones que perturban mi alma milenaria, en los pozos de la sabiduría, en las runas que sacrifiqué mi ojo para obtener, en los susurros del Yggdrasil mismo. Se muestra una amenaza que trasciende todo lo que hemos enfrentado antes. Un murmullo de inquietud recorrió el salón. Los dioses nórdicos habían enfrentado gigantes, dragones y fuerzas del caos que habrían destruido mundos enteros. Pero ver a Odín, el más sabio de todos, mostrar tal preocupación era algo que helaba la sangre incluso de los inmortales. «Habla, padre», dijo Thor, dando un paso adelante, su mano instintivamente moviéndose hacia Mjolnir. ¿Qué amenaza se cierne sobre Asgard? Odín cerró su único ojo visible, y por un momento que pareció eterno, el silencio reinó supremo. Cuando lo abrió nuevamente, había en él una determinación férrea mezclada con una tristeza ancestral. «No es una amenaza externa», murmuró, y su voz ahora sonaba como el viento que sopla sobre tumbas antiguas. «La amenaza viene de dentro. Algo en el equilibrio mismo de nuestro reino se ha alterado. Los hilos del destino, que las nornas tejen con tanto cuidado, muestran patrones que nunca antes habían existido». Freya sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Como diosa íntimamente conectada con el amor y las emociones, podía sentir las corrientes de poder que fluían entre todos los presentes. Y había algo diferente, algo que pulsaba como un corazón herido en las profundidades de Asgard. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Frigg, su voz cargada de la preocupación de una madre que temía por todos sus hijos. Antes de que Odín pudiera responder, un temblor sacudió todo el salón. No era un terremoto ordinario, sino algo mucho más profundo, como si los mismísimos cimientos de la realidad estuvieran siendo removidos por manos invisibles. Loki fue el primero en reaccionar, sus ojos verdes brillando con una mezcla de curiosidad y alarma. «Eso», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «no se siente como nada que hayamos experimentado antes». Fue entonces cuando las puertas del gran salón se abrieron de par en par sin que nadie las tocara. Una figura encapuchada entró caminando con pasos medidos, y con cada pisada, pequeñas flores de hielo brotaban del suelo de mármol, creando un sendero que parecía extenderse hacia dimensiones que los ojos normales no podían percibir. La figura se detuvo en el centro del salón y lentamente se quitó la capucha, revelando el rostro más hermoso y terrible que cualquiera de los dioses había visto jamás. Era una mujer, pero no era mortal ni divina en el sentido tradicional. Su piel tenía la palidez perfecta de la nieve recién caída. Sus ojos eran del color del hielo más profundo, y su cabello parecía estar hecho de rayos de luna cristalizados. «Soy Kara», dijo, y su voz era como el canto de sirenas mezclado con el susurro del viento en las cumbres más altas. «Vengo de un lugar que vuestros mapas no nombran, de un tiempo que vuestras profecías no han visto». Odín se inclinó ligeramente.
reconociendo instintivamente que estaba ante un poder que rivalizaba con el suyo propio. ¿Qué traes a nuestro reino, viajera de las tierras desconocidas? Kara sonrió, y cuando lo hizo, todo el salón se llenó de una luz que no tenía fuente visible. Traigo una oportunidad, dijo, y una advertencia. Los 9 mundos están a punto de cambiar para siempre, pero no de la manera que las profecías del Rognar Key predicen. El cambio vendrá del corazón, del amor que florece en los lugares más inesperados, del valor que nace cuando todo parece perdido. Sus ojos se posaron en Freya y Thor, y por un momento que duró una eternidad, pareció ver directamente en sus almas. Especialmente, añadió con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría, del amor que 2 corazones inmortales han estado negándose a admitir. El aire en el salón se cargó de electricidad, no solo por el poder de Thor, sino por la tensión emocional que ahora pulsaba entre todos los presentes, como un corazón gigante. Un capítulo 2, el jardín de los sentimientos prohibidos. 3 días habían pasado desde la misteriosa aparición de Kara en el gran salón, y Asgard parecía haber quedado sumido en una atmósfera de expectación que hacía que incluso los inmortales se movieran con cierta cautela. Los jardines eternos, que normalmente florecían con una alegría constante, ahora mostraban flores que cambiaban de color según los sentimientos de quienes pasaban cerca, creando un caleidoscopio viviente de emociones que no podían ser ocultadas. Freya se encontraba sola en su jardín personal, un lugar que había cultivado durante milenios con plantas que no existían en ningún otro mundo. Cada flor, cada árbol, cada brizna de hierba, había sido elegida no solo por su belleza, sino por su capacidad de reflejar y amplificar los sentimientos más profundos del corazón. Esta mañana, sin embargo, las rosas doradas que normalmente cantaban melodías suaves, ahora emitían armonías complejas y melancólicas. Los jazmines de plata, que solían brillar con una luz constante, ahora parpadeaban en patrones que seguían el ritmo acelerado de su corazón. Y las violetas del tiempo, las flores más raras de su colección, que solo florecían cuando se aproximaban momentos de gran importancia, habían comenzado a abrirse por primera vez en 1000 años. «Nunca había visto tu jardín tan expresivo», dijo una voz profunda detrás de ella. Freya se volvió, y su corazón dio un salto que hizo que todas las flores de su jardín brillaran simultáneamente. Durante un instante Thor se encontraba de pie junto a la entrada de hierro forjado, su martillo Mjolnir colgando relajadamente de su cinturón, pero sus ojos azules fijos en ella, con una intensidad que la hacía sentirse como si fuera la primera vez que la veía. «Thor», murmuró, y su voz sonó menos controlada de lo que había pretendido. «No te escuché llegar». Él sonrió, esa sonrisa que había conquistado el corazón de dragones y la lealtad de guerreros, pero que ahora tenía una cualidad diferente, más suave, más vulnerable. «Las flores de tu jardín estaban cantando tan fuerte que probablemente habrían ahogado el sonido de mis pasos, incluso si hubiera llegado en medio de una tormenta». Se acercó lentamente, y con cada paso, las flores parecían inclinarse hacia él, como si reconocieran en el dios del trueno una fuerza de la naturaleza que resonaba con su propia esencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que Freya pudiera oler el aroma a lluvia fresca y electricidad que siempre lo acompañaba, se detuvo. «He estado pensando», dijo Thor, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Freya se acelerara aún más en lo que dijo esa mujer. «Kara, sobre el amor que 2 corazones inmortales se han estado negando a admitir». Freya, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, cargado no solo con la magia de su jardín, sino con la electricidad palpable que siempre rodeaba a Thor cuando sus emociones se intensificaban. Las nubes sobre Asgard comenzaron a moverse en patrones circulares,
reflejando la tormenta de sentimientos que se agitaba en el corazón del dios del trueno Thor. Comenzó Freya, pero las palabras parecían haberse quedado atascadas en su garganta como si fueran mariposas que habían olvidado cómo volar. Él dio otro paso más cerca, y ahora estaban tan próximos que ella podía ver las pequeñas chispas que bailaban constantemente en las profundidades de sus ojos azules, reflejos del poder que corría por sus venas como ríos de fuego líquido. Durante milenios, murmuró Thor, he llevado tormentas en mi corazón, pensando que esa era mi naturaleza. Pero desde hace tiempo, cuando estoy cerca de ti, esas tormentas se calman, no desaparecen, sino que se transforman en algo más. Hammer, como si sus palabras hubieran sido una señal, un trueno suave resonó en la distancia, pero no era el sonido áspero y amenazante de una tormenta destructiva. Era más bien como música celestial, como si el mismo cielo estuviera cantando una canción de amor. Freya extendió lentamente su mano, y cuando sus dedos rozaron los de Thor, una chispa literal saltó entre ellos. Pero en lugar de quemar, se sintió como la caricia más suave que había experimentado jamás. Alrededor de ellos, el jardín completo pareció suspirar con alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos esperando este momento. Yo también he sentido algo, admitió Freya, su voz ahora suave como el viento, que acaricia pétalos de rosa. Como diosa del amor, he ayudado a millones de corazones a encontrarse, pero nunca entendí realmente lo que significaba hasta que comencé a sentir esta calidez cada vez que pronunciabas mi nombre. Thor entrelazó sus dedos con los de ella, y el contacto envió ondas de energía que hicieron que las flores más cercanas a ellos florecieran instantáneamente, creando una explosión de colores y fragancias que habría sido abrumadora para los sentidos mortales, pero que para ellos se sentía como la sinfonía más perfecta jamás compuesta. Freya, dijo Thor, y su nombre en sus labios sonó como una oración. No sé qué está pasando en Asgard, no sé qué cambios nos esperan, pero sí sé que quiero enfrentarlos contigo. Ella levantó su mano libre y acarició suavemente la mejilla de Thor, sintiendo la textura de su barba dorada bajo sus dedos inmortales. Y yo contigo, susurró. Se estaban acercando lentamente, como dos planetas atraídos por una gravedad que no podían resistir, cuando el sonido de pasos apresurados los interrumpió. Se separaron con una mezcla de frustración y alarma, justo cuando Loki apareció corriendo por el sendero del jardín, su usual compostura completamente abandonada. Freya, Thor, gritó, deteniéndose bruscamente cuando los vio juntos. Una sonrisa pícara apareciendo instantáneamente en su rostro, a pesar de la urgencia evidente en su postura. ¡Qué escena tan encantadora! Pero tendrán que posponer su conversación botánica. Odín los necesita inmediatamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Thor, su mano moviéndose instintivamente hacia Mjolnir. La sonrisa de Loki se desvaneció, reemplazada por una expresión que rara vez mostraban preocupación genuina. Cara ha desaparecido, dijo, pero no de la manera normal. Ha dejado atrás algo que Odín dice que nunca había visto antes. Y los gigantes de hielo del Jotunheim han comenzado a marchar hacia la frontera de Asgard. Freya y Thor intercambiaron miradas, ambos sintiendo que el momento íntimo que habían compartido había sido solo el ojo de una tormenta mucho más grande que se aproximaba. Además, añadió Loki, con esa manera suya de guardar la información. Más importante para el final, las Nornas han enviado un mensaje. Dicen que los hilos del destino se han enredado tanto que ya no pueden ver el futuro claramente. Todo lo que pudieron decirnos es que los próximos días determinarán no solo el destino de Asgard, sino de todos los 9 mundos. Frío comenzó a soplar a través del jardín, haciendo que las flores que momentos antes habían cantado de alegría, ahora produjeran notas más graves, como si fueran la banda sonora de una tragedia que estaba a punto de comenzar.
Thor tomó la mano de Freya nuevamente, no con la ternura del momento anterior, sino con la determinación de un guerrero que protege lo que más ama. «Enfrentemos esto juntos», murmuró. Ella asintió, sintiendo como su poder, como diosa del amor, se entrelazaba con la fuerza de Thor, de maneras que no había imaginado posibles. «Juntos», repitió, mientras seguían a Loki hacia el salón principal. Ninguno de ellos notó que las violetas del tiempo en el jardín de Freya no solo habían florecido completamente, sino que ahora brillaban con una luz que pulsaba como marcando un ritmo que resonaría a través de todos los mundos, como el compás de una nueva era que estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Los ecos del corazón de Yggdrasil. El gran salón de Odín nunca había visto una reunión como esta. No solo estaban presentes todos los dioses principales de Asgard, sino que también habían llegado representantes de varios de los otros mundos. Heimdall, el vigilante del Bifrost, había abandonado su puesto por primera vez en milenios para unirse a la asamblea. Sus ojos, que podían ver a través de todas las dimensiones, mostrando una preocupación que hacía temblar incluso a los más valientes. En el centro del salón, donde Kara había estado parada días antes, ahora había algo que desafiaba toda descripción. Era como si un pedazo del espacio mismo hubiera sido arrancado de la realidad, dejando un vacío que brillaba con colores que no tenían nombre. Ocasionalmente imágenes fugaces aparecían en su superficie en rostros desconocidos, paisajes de mundos que ninguno de ellos había visto jamás, y escenas de lo que parecían ser futuros posibles o pasados alternativos. Se formó justo después de que Kara desapareciera, explicó Odín, su voz cargada de una fatiga que hablaba de horas pasadas, tratando de comprender lo incomprensible. He consultado todas las runas, he bebido de los pozos de la sabiduría, hasta que mis labios se agrietaron. He enviado a Hugin y Munin a los confines de todos los mundos conocidos. Nada en nuestra experiencia o conocimiento nos prepara para esto. Boulder se acercó cautelosamente al extraño fenómeno, su luz natural interactuando con los colores cambiantes de la anomalía de maneras hipnotizantes. «Es hermoso», murmuró, «pero también triste, como si fuera un corazón roto que hubiera aprendido a cantar». Frigg, que había permanecido en silencio observando, finalmente habló. «Siento vida en él», dijo suavemente, «pero no vida como la conocemos. Es más antigua, más pura y infinitamente más solitaria». Fue entonces cuando Freya sintió algo que hizo que su sangre inmortal se helara en sus venas. Una conexión, sutil pero innegable, entre la anomalía y algo profundo en su propio corazón. Era como si el fenómeno estuviera resonando con emociones que había mantenido ocultas durante milenios. Thor, que había estado parado junto a ella, también pareció sentir algo. Su mano encontró la suya y la apretó suavemente, y en el momento en que se tocaron, la anomalía pulsó con una luz más brillante, y por un instante, todos en el salón pudieron escuchar algo que sonaba como una canción de cuna cantada por una voz que contenía el eco de todas las madres que habían perdido a sus hijos. «Interesante», murmuró Loki, sus ojos verdes brillando con esa mezcla de curiosidad y travesura que siempre precedía a sus descubrimientos más importantes. «Parece responder a las emociones fuertes, especialmente al amor». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Loki se acercó al fenómeno y extendió su mano hacia él. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie cambiante, todo el salón se llenó de una luz cegadora, y cuando ésta se desvaneció, Loki yacía inconsciente en el suelo, pero en su rostro había una sonrisa de pura admiración. «Loki», gritó Thor, corriendo hacia su hermano adoptivo. Pero cuando Thor se arrodilló junto a él, Loki abrió los ojos, y estos brillaban con una luz que no era completamente suya. «He visto», susurró, su voz cargada de asombro, «he visto el corazón del Yggdrasil.
no está solo. Hey algo. Alguien en que ha estado esperando durante eones se incorporó lentamente, apoyándose en el brazo de Thor, y cuando miró hacia la anomalía, esta pulsó nuevamente. Pero esta vez la luz que emitió fue cálida y acogedora, como el fuego de un hogar en la noche más fría del invierno. Kara no se fue, dijo Loki, su voz ganando fuerza con cada palabra. Se transformó, se convirtió en un puente entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser Ann. Y ese puente se alimenta del amor verdadero. Las palabras de Loki resonaron en el salón como campanas de cristal, y varios de los dioses presentes intercambiaron miradas que hablaban de comprensiones que apenas comenzaban a formarse en sus mentes inmortales. Fue entonces cuando Heimdall, que había permanecido en silencio en una esquina del salón, se adelantó con pasos lentos pero decididos. «Mis señores», dijo, su voz profunda resonando con la autoridad de milenios de vigilancia, «debo informarles que los gigantes de hielo no se están acercando para atacar». Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando una explicación que pudiera dar sentido al menos una parte del misterio que los rodeaba. «Están corriendo», continuó Heimdall, «huyendo de algo en su propio reino, algo que ha comenzado a convertir el hielo eterno de Jotunheim en algo que mis ojos no pueden interpretar completamente. Es como si el mismo frío que define su mundo estuviera aprendiendo a sentir». Un silencio profundo cayó sobre el salón, roto solo por el suave pulsado de la anomalía en el centro de la habitación. Odín se levantó de su trono, y por primera vez en la memoria de cualquiera de los presentes, parecía no como el padre de todos, sino como un padre que temía por el bienestar de sus hijos. «Si las fronteras entre los mundos se están difuminando», dijo lentamente, «si la naturaleza misma de la realidad está cambiando, entonces debemos». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que ninguno de ellos había escuchado jamás. El Yggdrasil, el árbol del mundo que conectaba todos los reinos, estaba cantando. No era una canción en el sentido tradicional, sino más bien una vibración que resonaba a través de las raíces de la existencia misma. Una melodía que hablaba de soledad milenaria que finalmente había encontrado esperanza, de amor que había esperado tanto tiempo que había comenzado a cambiar la naturaleza misma de la realidad. Freya cerró los ojos y se concentró en la canción, sintiendo como cada nota resonaba con algo profundo en su alma. Era entonces cuando comprendió, con una claridad que la llenó tanto de terror como de éxtasis, que lo que estaba sucediendo no era una amenaza externa, era un despertar. Primera pausa narrativa. Pero lo que ninguno de los dioses esperaba era que la canción del Yggdrasil no estaba celebrando un comienzo, sino lamentando un final que solo el poder del amor verdadero podría transformar en el amanecer más hermoso que los 9 mundos habían conocido jamás. Capítulo 4. El baile de las almas entrelazadas, la canción del Yggdrasil, continuó resonando a través de Asgard durante 3 días y 3 noches. Y con cada hora que pasaba, los cambios se volvían más evidentes a los ríos que habían fluido en las mismas direcciones durante milenios. Ahora creaban nuevos cursos que formaban patrones que, vistos desde arriba, parecían runas de amor en un idioma que precedía a toda escritura conocida. Las auroras boreales, que normalmente bailaban solo en los cielos nocturnos de Midgard, ahora aparecían en todos los mundos, pero en lugar de sus colores tradicionales, de verde y azul, brillaban en tonos dorados y rosados que pulsaban al ritmo de los corazones de todos los seres sintientes. En su palacio, Freya había estado experimentando algo que no había sentido jamás en su existencia inmortal en sueños. Los dioses no solían soñar como lo hacían los mortales, pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en visiones tan vívidas
que parecían más reales que la realidad misma. En estos sueños se veía a sí misma y a Thor no como los dioses que eran, sino como dos fuerzas primordiales del universo que habían estado separadas desde el amanecer de los tiempos, buscándose a través de infinitas reencarnaciones y dimensiones, dejando tras ellos un rastro de estrellas nacientes y mundos que florecían con la fuerza de su amor no consumado. Esta mañana, al despertar de uno de estos sueños particularmente intensos, encontró a Thor sentado junto a su lecho, sus ojos azules fijos en ella con una expresión de preocupación tierna que hizo que su corazón se acelerara de una manera que ya se había vuelto deliciosamente familiar. «Has estado hablando en sueños», murmuró él, extendiendo su mano para apartar un mechón de cabello dorado de su rostro, «diciendo nombres en idiomas que no reconozco, describiendo lugares que no existen en ninguno de los 9 mundos». Freya se incorporó lentamente, consciente de que el simple contacto de los dedos de Thor contra su piel había enviado ondas de calor que parecían sincronizarse con los pulsos de luz que la anomalía en el gran salón había estado emitiendo constantemente. «Creo», dijo suavemente, «que estoy recordando cosas que nunca viví, o tal vez estoy recordando cosas que viví en vidas que aún no he tenido». Thor frunció el ceño, pero no con confusión, sino con un reconocimiento que parecía surgir de las profundidades de su alma inmortal. «Yo también he estado teniendo visiones», admitió, «sueños donde tú y yo somos más de lo que somos ahora, como si fuéramos 2 mitades de algo que fue dividido antes del primer amanecer». Se miraron en silencio durante un momento que pareció contener eternidades, y fue entonces cuando Freya se dio cuenta de que la luz en la habitación había cambiado. No venía del sol que se alzaba sobre Osgard, sino de ellos mismos. Sus cuerpos inmortales estaban brillando con una luz suave pero constante, como si cada célula de su ser hubiera aprendido a convertir el amor en luminosidad. «And Thor», susurró Freya, extendiendo su mano hacia él, «creo que algo está cambiando en nosotros, algo que va más allá de lo que conocíamos sobre nosotros mismos». Cuando sus manos se tocaron, la luz que emanaba de sus cuerpos se intensificó, y por un momento que duró solo un parpadeo pero que se sintió como milenios, pudieron verse a sí mismos como realmente eran, no solo como Thor, el dios del trueno, y Freya, la diosa del amor, sino como fuerzas cósmicas que habían estado orbitando alrededor del otro desde antes de que el primer mundo fuera formado. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo exterior. Balder apareció en la entrada de la habitación, su propia luz natural interactuando con la que emanaba de la pareja de una manera que creó patrones en las paredes, que parecían contar historias de amor épico en sombras y brillos. «Interrumpir», dijo Balder, aunque su sonrisa sugería que encontraba la situación más encantadora que molesta. «Pero Odín requiere su presencia inmediata. Ha sucedido algo tan extraordinario». Mientras se dirigían hacia el gran salón, Balder les explicó lo que había ocurrido durante la noche. La anomalía en el centro del salón no solo había crecido, sino que había comenzado a mostrar imágenes más claras y consistentes. Y estas imágenes, según Odín, había determinado después de horas de estudio, no eran visiones del futuro o recuerdos del pasado, eran instantáneas del presente de dimensiones paralelas, mundos donde las mismas almas existían, pero en circunstancias diferentes. Y en cada una de estas dimensiones, sin excepción, había 2 figuras que los dioses habían comenzado a reconocer como versiones alternativas de Freya y Thor, siempre buscándose, siempre encontrándose, siempre enamorándose. Cuando llegaron al gran salón, encontraron a todos los dioses reunidos alrededor de la anomalía, que ahora había crecido hasta alcanzar casi el tamaño de una puerta. Las imágenes que se mostraban en su superficie
eran tan claras que parecían ventanas a otros mundos. En una, pudieron ver a una Freya mortal, una guerrera vikinga, con el cabello trenzado para la batalla, corriendo hacia un Thor que también era humano. Un herrero cuyo martillo creaba no truenos mágicos, sino obras de arte en metal que cantaban cuando el viento los tocaba. En otra, vieron versiones de sí mismos que parecían estar hechas de luz pura, danzando en el vacío del espacio entre las estrellas. Su amor creando nebulosas que brillaban con colores que no tenían nombre. Una tercera mostró a Freya como una ninfa del bosque y a Thor como el espíritu de una montaña, sus esencias mezclándose para crear valles donde florecían flores que solo crecían donde el amor verdadero había tocado la tierra. En cada dimensión, explicó Odín, su voz cargada de una mezcla de asombro y comprensión creciente, sin importar la forma que tomen, sin importar las circunstancias, estas dos almas se encuentran. Es como si el universo mismo hubiera sido diseñado para asegurar que su amor trascienda toda barrera, toda separación, toda deferencia. Loki, que había estado observando las imágenes con esa intensidad particular que mostraba cuando estaba a punto de comprender algo importante, se volvió hacia Freya y Thor con una expresión que mezclaba travesura con respeto genuino. «¿No lo ven?», dijo, gesticulando hacia la anomalía. «Ustedes no son solo dos dioses que se han enamorado, son la manifestación física del concepto mismo del amor verdadero. Su conexión es tan fundamental para la estructura de la realidad, que existe en todas las dimensiones posibles». Las palabras de Loki resonaron en el salón como una revelación que reordenó todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el universo. Frigg se acercó lentamente a Freya y Thor, sus ojos maternales brillando con una sabiduría que había acumulado a través de años de observar los patrones del amor y el destino. «Hijos míos», dijo suavemente, «creo que lo que está sucediendo no es una crisis que deba ser resuelta, sino un misterio que debe ser abrazado. Su amor no es solo suyo, es un regalo que puede transformar la naturaleza misma de todos los mundos». Fue entonces cuando la anomalía pulsó con la luz más brillante que había emitido hasta entonces, y en su superficie apareció una imagen que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era Kara, pero no como la habían visto antes. Ahora estaba rodeada de una luz que parecía estar tejida con hilos de amor puro, y extendía sus manos hacia ellos, con una sonrisa que contenía toda la alegría que había sido negada al universo desde su creación. «El despertar ha comenzado», dijo su voz, que ahora parecía venir no solo de la anomalía, sino de todas las direcciones a la vez, como si las paredes mismas de Asgard hubieran aprendido a hablar. Pero para completarse, debe ser alimentado por el acto más valiente que dos almas inmortales pueden realizar. La imagen de Kara se desvaneció, pero su voz continuó resonando. Deben amarse sin reservas, sin miedo, sin la protección de sus poderes divinos. Deben amarse como mortales aman, con la vulnerabilidad que hace que cada momento sea precioso, porque podría ser el último. Un silencio absoluto cayó sobre el salón, mientras las implicaciones de estas palabras se asentaban en las mentes de todos los presentes. Capítulo V. La prueba del corazón mortal. Las palabras de Kara continuaron resonando en el gran salón mucho después de que su imagen se desvaneciera, como ecos de una verdad tan profunda que cada repetición revelaba nuevas capas de significado. Los dioses intercambiaban miradas cargadas de incomprensión y preocupación, porque lo que se les pedía desafiaba todo lo que entendían sobre su propia naturaleza. Amar como mortales significaba amar con la comprensión de que todo podía perderse, de que cada caricia podría ser la última, de que la eternidad no era una garantía, sino un regalo que debía ser ganado momento a momento.
Thor fue el primero en romper el silencio, su voz profunda cargada de una determinación que había movido montañas y calmado tormenta. «Si eso es lo que se requiere», dijo, tomando la mano de Freya con una firmeza que hablaba de decisiones que trascienden el miedo. «Entonces, así será». Freya sintió como el poder de Thor se entrelazaba con el suyo de maneras que nunca había experimentado, no como dos fuerzas separadas que cooperaban, sino como dos aspectos de una sola energía, que finalmente había encontrado la manera de unificarse. «Juntos», murmuró, y en esa palabra estaba contenida toda la valentía que había acumulado a través de milenios de existencia. Odín se levantó de su trono, pero por primera vez en la memoria de cualquiera de los presentes, parecía no como el padre de todos, sino como un padre que estaba a punto de ver a sus hijos emprender un viaje del cual no estaba seguro de que regresaran sin cambios fundamentales. «Comprendan», dijo con una gravedad que hizo que incluso el aire en el salón pareciera volverse más denso, «que lo que están a punto de hacer los cambiará para siempre. Una vez que experimenten el amor con vulnerabilidad mortal, nunca podrán regresar completamente a ser los dioses que fueron». Freya y Thor se miraron, y en ese intercambio de miradas había una comunicación que trascendía las palabras. Era el reconocimiento de que algunos cambios no son pérdidas, sino transformaciones hacia algo más hermoso de lo que jamás habían imaginado ser. «Padre», dijo Thor, usando un título que rara vez empleaba con tal ternura, «hay algunos regalos que solo pueden ser recibidos cuando se está dispuesto a renunciar a lo que se creía que se necesitaba para ser completo». Loki, que había estado observando el intercambio con esa mezcla de admiración y travesura que lo caracterizaba, se acercó a la pareja con pasos que parecían danzar sobre el suelo de mármol. «Bueno», dijo con una sonrisa que contenía tanto afecto genuino como picardía, «si van a convertirse en los protagonistas de la historia de amor más épica jamás vivida, al menos permítanme ayudar a asegurar que sea memorable». Con un gesto elegante de su mano, Loki conjuró algo que hizo que todos los presentes suspiraran de asombro. Era un jardín que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, donde flores de todos los mundos crecían en armonía perfecta, donde el tiempo se movía al ritmo de los corazones enamorados y donde cada brisa llevaba consigo fragancias que despertaban recuerdos de amor que aún no habían sido vividos. «Un lugar apropiado», murmuró Loki, «para que dos almas inmortales aprendan lo que significa amarse como si fueran mortales». Balder se adelantó, su luz natural interactuando con la magia del jardín de Loki para crear una luminosidad que era cálida sin ser abrumadora, brillante sin ser cegadora. «Y yo ofrezco mi bendición», dijo, «para que su amor sea un faro que guíe no solo a sus propios corazones, sino a todos los corazones que han olvidado cómo latir con esperanza». Frigg se aproximó a Freya, y en sus ojos había toda la sabiduría maternal que había acumulado cuidando no solo a sus propios hijos, sino a todos los seres que necesitaban el abrazo de una madre. Colocó sus manos sobre los hombros de la diosa del amor y murmuró palabras en el idioma más antiguo, palabras que predataban a las runas y que contenían bendiciones que habían sido pronunciadas. La primera vez que dos corazones habían decidido latir como uno solo. Heimdall, desde su posición junto a las ventanas que daban al Viverras, añadió su propia contribución al momento. «Vigilaré», prometió, su voz resonando con la autoridad de milenios de guardia fiel, «y me aseguraré de que nada perturbe este momento sagrado». Uno por uno, cada dios presente ofreció algún regalo o bendición para el ritual que estaba a punto de comenzar. Algunos eran tangibles en flores que nunca se marchitarían, vientos que siempre llevarían mensajes de amor, agua que reflejaría no la apariencia física, sino la belleza del alma. Otros eran intangibles, pero igualmente preciosos en promesas de protección, bendiciones de felicidad y la garantía de que
sin importar lo que sucediera, este amor sería recordado y celebrado hasta el final de los tiempos. Cuando todas las bendiciones habían sido otorgadas, la anomalía en el centro del salón pulsó una vez más, y de ella emergió una melodía que parecía ser la banda sonora de la creación misma. Era la canción que las estrellas habían cantado cuando nacieron, la música que el primer corazón había escuchado cuando aprendió a amar, la sinfonía que conectaba todos los momentos de alegría que habían existido jamás. Freya y Thor caminaron juntos hacia el jardín mágico que Loki había creado, y con cada paso sintieron como sus poderes divinos no desaparecían, sino que se transformaban. Su inmortalidad no se perdía, pero se volvía más preciosa, porque ahora la experimentaban con la intensidad emocional de quienes saben que cada momento es un regalo. La fuerza de Thor no disminuyó, pero ahora la sentía no como un poder que poseía, sino como una responsabilidad de proteger lo que más amaba. Los poderes de Freya sobre el amor no se desvanecieron, sino que se profundizaron hasta que pudo sentir la conexión entre todos los corazones enamorados a través de todas las dimensiones. En el centro del jardín mágico, se detuvieron frente a frente y por primera vez en su existencia inmortal, se permitieron ser completamente vulnerables el uno ante el otro. «¿Freya?», murmuró Thor, y su voz contenía todo el trueno que había guardado para los momentos más importantes de su existencia. «Te amo no solo como el dios que soy, sino como el hombre que podría ser, como el alma que has despertado en mí». «Thor», respondió Freya, su voz como música que hubiera aprendido a hablar. «Te amo con cada fibra de mi ser inmortal, pero también con cada latido del corazón mortal que has despertado en mi pecho». Cuando se besaron, la realidad misma pareció suspirar de alivio. La anomalía en el gran salón se transformó en una ventana que mostraba no otras dimensiones, sino este momento reflejado en todos los mundos posibles. Como si el universo entero hubiera estado esperando este instante para poder finalmente comprender su propio propósito. El Yggdrasil, que había estado cantando durante días, ahora elevó su melodía hasta convertirla en una celebración, que resonó desde las raíces más profundas hasta las ramas que tocaban las estrellas más distantes. Y en ese momento, todos los seres sintientes en todos los mundos, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los mortales hasta los inmortales, sintieron una calidez inexplicable en sus corazones, como si el amor mismo hubiera encontrado una nueva forma. Tic-tic. Existir en el universo. Capítulo 6. El despertar de los mundos. El beso entre Freya y Thor no fue simplemente un momento de intimidad entre dos dioses enamorados. Fue un evento cósmico que envió ondas de transformación a través de todos los 9 mundos como piedras arrojadas en el estanque de la realidad. En Midgard, los guerreros vikingos que estaban preparándose para incursiones sintieron una calidez inexplicable que calmó su sed de batalla, reemplazándola con un deseo profundo de regresar a casa y abrazar a sus familias. Las mujeres que habían estado esperando ansiosas el regreso de sus esposos de largos viajes, sintieron una certeza reconfortante de que sus seres queridos estaban pensando en ellas en ese mismo momento. En Alfheim, el reino de los elfos de la luz, los seres luminosos que habían pasado milenios perfeccionando el arte de la belleza pura, experimentaron por primera vez la comprensión de que la verdadera belleza no residía en la perfección, sino en la imperfección que hace que cada ser sea único y digno de amor. En Jotunheim, los gigantes de hielo que habían estado huyendo de los cambios extraños en su reino, se detuvieron en su migración, sintiendo por primera vez en su existencia algo más cálido que la ira o el hambre de batalla. Algunos de los más antiguos comenzaron a recordar tiempos anteriores al conflicto con los dioses, cuando la diferencia no significaba enemistad. Incluso en Helheim, el reino de los muertos,
Las almas que habían creído que su capacidad de sentir había terminado con la vida, experimentaron un eco débil pero innegable de lo que habían amado en vida, como si el amor fuera tan fundamental para la existencia que ni siquiera la muerte podía erradicarlo completamente. Pero fue en Oscar donde los cambios fueron más profundos y visibles. El jardín donde Freya y Thor habían sellado su amor había crecido exponencialmente, extendiéndose más allá de los límites del espacio físico hasta convertirse en algo que existía tanto en el reino material como en el espiritual. Las flores que Loki había conjurado ahora creaban senderos que llevaban a rincones de Asgard que nunca habían existido antes. Lugares donde el tiempo se movía de manera diferente y donde los sueños se volvían tangibles. En el gran salón, la anomalía se había transformado en algo completamente nuevo. Ya no era una ventana a otras dimensiones, sino un espejo que reflejaba el potencial más alto de todos los que se miraban en él. Los dioses que se aproximaban a su superficie no veían versiones alternativas de sí mismos, sino versiones más completas, más realizadas, más conectadas con la esencia del amor que ahora permeaba todo Asgard. Odín, observando estos cambios desde su trono, sintió algo que no había experimentado desde los primeros días de la creación: una esperanza pura. No la esperanza basada en planes o estrategias, sino la esperanza que surge cuando se comprende que el universo tiene una tendencia natural hacia la armonía y la belleza. «¿Qué hemos desatado?», murmuró Frigg, tomando su mano con una ternura que hablaba de milenios de matrimonio, que habían aprendido a ser más profundos con cada era que pasaba. «No hemos desatado nada», respondió Odín, su voz cargada de una maravilla que lo hacía sonar más joven de lo que había sonado en iones. «Hemos permitido que algo que siempre estuvo ahí finalmente se exprese». Loki, que había estado experimentando con las nuevas propiedades mágicas del jardín expandido, se acercó a ellos con una expresión que era pura alegría, sin su usual matiz de travesura. «¿Saben qué es lo más extraordinario?», dijo, gesticulando hacia donde Freya y Thor seguían en su abrazo, ahora rodeados de una luz que parecía nutrir todo lo que tocaba. «No son diferentes. Siguen siendo exactamente quienes siempre fueron. Simplemente están siendo eso completamente». Sí, Thor seguía siendo el dios del trueno, pero ahora su poder se manifestaba no como fuerza destructiva, sino como la energía que hace crecer las cosechas después de la tormenta. Freya continuaba siendo la diosa del amor, pero su influencia se había expandido más allá de la atracción romántica para abarcar toda forma de conexión genuina entre los seres. Balder se unió a la conversación, su luz ahora interactuando con la que emanaba de la pareja enamorada, de maneras que creaban patrones en el aire que parecían escribir poesía en un idioma hecho de pura luminosidad. «Creo que hemos presenciado algo que las profecías nunca predijeron», dijo. «No el fin del mundo, sino su transformación en algo más hermoso de lo que jamás fue concebido para ser». Fue entonces cuando Heimdall, desde su posición de vigilancia eterna, hizo un anuncio que sorprendió a todos los presentes. «Los gigantes de Jotunheim», dijo, su voz cargada de asombro, «han comenzado a cantar». Todos se volvieron hacia él, porque en toda la historia registrada, los gigantes de hielo jamás habían cantado. Rugían, bramaban, gritaban, desafíos de batalla, pero nunca habían producido música. «No solo eso», continuó Heimdall, «sino que su canto está armonizando con la canción del Yggdrasil. Es como si todos los mundos estuvieran aprendiendo a crear una sinfonía juntos, como si sus palabras hubieran sido una señal». Una delegación inesperada apareció en la entrada del gran salón. Eran representantes de todos los mundos anelfos de la luz, con sus rostros radiantes suavizados por una nueva comprensión de la
enanos cuyas barbas habían crecido flores que brillaban con la luz de la creatividad inspirada por el amor. Incluso algunos gigantes de hielo, cuyas formas masivas parecían menos amenazantes y más majestuosas. El que parecía ser su portavoz, un elfo de la luz cuya luminosidad natural ahora pulsaba en sincronía con los latidos de su corazón, se adelantó y habló con una voz que contenía la música de vientos primaverales. «Grandes señores de Osgard», dijo, inclinándose con un respeto que era genuino en lugar de protocolar. «Venimos no como súbditos u aliados, sino como familia, porque algo ha despertado en todos nosotros, algo que nos recuerda que todas las diferencias entre los mundos son superficiales comparadas con lo que nos une, un gigante de hielo, cuya presencia habría aterrorizado a cualquier mortal, pero que ahora irradiaba una serenidad que rivalizaba con las montañas. «Es antiguo», añadió su voz al testimonio. «Por primera vez en milenios», dijo, su voz como el sonido de glaciares que aprenden a reír. «Recordamos por qué los mundos fueron creados para ser conectados, no separados. Un enano, cuyas manos habían forjado tesoros para los dioses durante Ianes, extendió un objeto que hizo que todos los presentes suspiraran de admiración. Era un anillo, pero no un anillo ordinario. Parecía estar hecho de luz solidificada, entretejida con sonido cristalizado, y cuando lo sostuvo en alto, emitió una melodía visual que contaba la historia de dos almas que habían encontrado la manera de amar tan plenamente que habían enseñado al universo mismo una nueva forma de existir. «Un regalo», dijo el enano, «de todos los artesanos de todos los mundos, para aquellos cuyo amor ha recordado a la realidad misma como ser hermosa». Freya y Thor, que finalmente se habían separado de su abrazo, pero que continuaban tomados de la mano, se acercaron para recibir el regalo. Cuando Freya extendió su mano libre hacia el anillo, este se dividió en dos, transformándose en dos anillos que parecían ser dos mitades de una sola pieza de eternidad. «No», dijo Freya suavemente, con una sabiduría que parecía venir de un lugar más profundo que su conocimiento como diosa, «este regalo no es solo para nosotros». Con un gesto que sorprendió a todos los presentes, Freya tomó uno de los anillos y se lo ofreció a Odín y Frigg, para los primeros que nos enseñaron que el amor puede crecer más fuerte con cada milenio que pasa. Thor tomó el segundo anillo, pero en lugar de guardarlo, lo levantó hacia la luz, y cuando lo hizo, el anillo se multiplicó, creando copias de sí mismo hasta que hubo suficientes para cada pareja, cada amistad, cada conexión de amor verdadero representada en el salón. «Porque hemos aprendido», dijo Thor, su voz resonando con una autoridad que no venía de su poder como Dios, sino de su comprensión como alma que había encontrado su complemento perfecto, que el amor verdadero no se vuelve menor. Cuando se comparten se vuelve infinito. Pero lo que nadie en ese salón lleno de amor y armonía podía imaginar era que su transformación había sido observada por ojos que no pertenecían a ninguno de los 9 mundos conocidos, ojos que habían estado esperando durante Ianes a que se demostrara que el amor era lo suficientemente poderoso como para cambiar la naturaleza misma de la realidad, porque el verdadero regalo que Freya y Thor habían dado al universo estaba a punto de ser reclamado por su verdadero destinatario. Capítulo 7. La revelación del corazón cósmico. En el momento exacto en que los anillos de luz cristalizada tocaron las manos de todas las parejas presentes en el gran salón, algo extraordinario sucedió. El aire mismo comenzó a shimar, como si la realidad estuviera ajustando su enfoque, y gradualmente una presencia comenzó a manifestarse en el centro del salón. No era como la aparición anterior de Kara, que había llegado caminando a través de puertas físicas. Esta presencia emergía directamente del tejido del espacio-tiempo, como si hubiera estado siempre ahí,
simplemente esperando el momento adecuado para revelarse. Lentamente, una figura tomó forma, pero era diferente a cualquier ser que hubieran visto antes. No era completamente masculina ni femenina, no era joven ni anciana, no era mortal ni divina en el sentido tradicional. Era como si fuera la personificación del concepto mismo de la conexión, del hilo invisible que une a todas las almas que están destinadas a encontrarse. Cuando la figura finalmente se solidificó completamente, todos los presentes pudieron ver que tenía los ojos más antiguos del universo, ojos que habían presenciado el primer momento en que dos partículas de energía habían decidido danzar juntas en lugar de existir en soledad. «Soy», dijo la figura, y su voz era como el eco de todas las canciones de amor que jamás habían sido cantadas, lo que vosotros llamaríais el corazón cósmico. «Soy la fuerza que mueve a las estrellas a juntarse en constelaciones, que inspira a los planetas a bailar en órbitas armoniosas, que susurra a las almas solitarias que hay alguien más esperando encontrarlas». Los dioses, que habían enfrentado dragones y gigantes sin pestañear, ahora se encontraron sin palabras ante esta presencia que irradiaba un poder que era completamente diferente a cualquier cosa que hubieran conocido. No era un poder de dominación o control, sino un poder de conexión y unificación. «Durante eones», continuó el corazón cósmico, «he estado fragmentado, dividido en millones de pequeñas chispas esparcidas a través de todos los mundos y dimensiones. Cada vez que dos seres se enamoran verdaderamente, una de estas chispas se enciende. Cada vez que un corazón aprende a amar sin condiciones, otra chispa encuentra su hogar». Gesticuló hacia Freya y Thor, y cuando lo hizo, la luz que había estado emanando de ellos se intensificó hasta convertirse en algo que era menos luz visible y más una sensación de calidez que tocaba directamente el alma. «Pero nunca antes dos seres habían logrado lo que vosotros habéis conseguido», dijo, y en su voz había una alegría tan pura que hizo que todos los presentes sintieran como si estuvieran escuchando la risa de un niño que ve el océano por primera vez. Nunca antes dos almas inmortales habían amado con tal vulnerabilidad, tal completitud, tal entrega absoluta, que lograron reunir no solo sus propias chispas fragmentadas, sino también despertar todas las chispas dormidas en todos los mundos. La anomalía que había estado presente en el salón durante días ahora se reveló en su verdadera naturaleza. No había sido una ventana a otras dimensiones o un portal misterioso. Había sido el corazón mismo del corazón cósmico, esperando el momento en que pudiera latir completamente otra vez. «Cara», murmuró Freya, comprendiendo súbitamente, «tú fuiste». «Fui un fragmento de mí mismo», confirmó el corazón cósmico, «enviado para preparar el camino, para plantar las semillas de la comprensión que permitirían que este momento llegara. Pero ahora ya no necesito fragmentos o mensajeros. Puedo existir completamente gracias a lo que vuestro amor ha demostrado ser posible». Odín se levantó de su trono, pero no con la autoridad del Padre de todos, sino con la humildad de alguien que reconoce estar en presencia de algo que trasciende incluso su antigua sabiduría. ¿Qué significa esto para los mundos? Frigga, para nosotros, para el destino que creíamos conocer. El corazón cósmico sonrió, y esa sonrisa contenía toda la ternura que una madre siente por un hijo que finalmente ha comprendido una lección importante. Significa, dijo, que las profecías del Ragnar ya no son relevantes. El fin del mundo del que hablaban no era una destrucción física, sino la muerte de un universo que había olvidado cómo amar completamente. Pero ahora que ese amor ha sido recordado, ahora que ha sido demostrado en su forma más pura, el universo puede evolucionar hacia algo infinitamente más hermoso. Con un gesto que parecía abarcar no solo el salón, sino todos los mundos conocidos,
El corazón cósmico comenzó a mostrarles visiones de lo que estaba por venir. Vieron un futuro donde las barreras entre los mundos no desaparecían, sino que se volvían permeables al amor y la compasión, donde los gigantes y los dioses trabajaban juntos para crear maravillas que ninguno podría haber imaginado por separado, donde los elfos de la luz y los enanos compartían sus conocimientos para forjar no solo objetos de belleza, sino experiencias de pura alegría. Vieron a los mortales de Midgard desarrollando no solo sus habilidades guerreras, sino también su capacidad de crear arte que tocaba directamente el alma, de contar historias que sanaban corazones rotos, de construir comunidades donde cada miembro era valorado por su contribución única al bienestar de todos. Vieron un cosmos donde cada estrella cantaba en armonía con las demás, donde los planetas orbitaban no solo siguiendo las leyes de la física, sino también siguiendo los ritmos del amor cósmico que ahora fluía libremente a través de toda la existencia. Pero, añadió el corazón cósmico, su expresión volviéndose más seria, esta transformación no será automática, requerirá la participación activa de todos los seres conscientes. Requerirá que cada corazón elija momento, amar en lugar de temer, conectar en lugar de separar, crear en lugar de destruir. Thor dio un paso adelante, su mano aún entrelazada con la de Freya, y en su voz había una determinación que movía montañas. ¿Qué necesitas de nosotros? Necesito que seáis exactamente lo que ya sois, respondió el corazón cósmico, pero que lo seáis con completa conciencia de vuestro poder para inspirar a otros. Necesito que vuestro amor sea un faro que recuerde a todos los seres que el amor verdadero no es solo posible, sino que es el estado natural del universo cuando se le permite expresarse libremente. Freya sintió una comprensión que la llenó tanto de humildad como de propósito. ¿Somos embajadores? Sois más que eso, dijo el corazón cósmico. Sois la prueba viviente de que el amor puede transformar no solo a individuos, sino a la realidad misma. Sois la primera nota de una sinfonía cósmica que todos los mundos aprenderán a cantar juntos, uno por uno. Cada dios presente en el salón sintió una transformación sutil pero profunda. Sus poderes no cambiaron en esencia, pero su comprensión de cómo usar esos poderes se expandió infinitamente. Comprendieron que cada acto de creación, cada gesto de protección, cada momento de liderazgo podía ser una expresión de amor cósmico, si se realizaba con la intención correcta. Loki, cuya naturaleza transformadora ahora se reveló como una expresión del impulso universal hacia el crecimiento y el cambio, sonrió con una alegría que era completamente genuina. Todas mis travesuras, murmuró, ¿eran realmente intentos de ayudar al universo a evolucionar? Cada experiencia que has creado, confirmó el corazón cósmico, cada lección que has forzado a otros a aprender, cada momento en que has desafiado la complacencia, ha sido parte del proceso que nos ha traído a este momento. El gran salón comenzó a llenarse de una música que no tenía fuente física, pero que parecía emanar de las paredes mismas, de las piedras, del aire, de los corazones de todos los presentes. Era la canción del universo aprendiendo a amarse a sí mismo completamente. Y en el centro de toda esa música, Freya y Thor se miraron a los ojos y comprendieron que su historia de amor personal había sido, desde el principio, una historia de amor cósmica, de la cual habían sido los protagonistas inconscientes. ¿Estás listo?, murmuró Freya, para ser parte de la canción más hermosa que jamás se haya cantado. Contigo, respondió Thor. Estoy listo para cualquier cosa. Y cuando se besaron nuevamente, esta vez no solo con la pasión de dos dioses enamorados, sino con la comprensión completa de que su amor era un regalo que tenían la responsabilidad y el privilegio de compartir con toda la existencia. El universo entero suspiró con una satisfacción tan profunda que nuevas estrellas nacieron en ese mismo momento.
cada una cantando la primera nota de la nueva era que acababa de comenzar. Epílogo: en el amanecer eterno 1000 años habían pasado desde el día en que el corazón cósmico se había manifestado en el gran salón de Asgard, y los 9 mundos habían florecido de maneras que superaban las fantasías más audaces de cualquier poeta o visionario. En Midgard, los descendientes de los vikingos habían desarrollado una civilización que combinaba la valentía guerrera de sus ancestros con una sabiduría emocional que les permitía resolver conflictos a través del diálogo y la comprensión mutua. Sus largas casas ahora eran también centros de aprendizaje, donde se enseñaban no solo las artes de la guerra y la navegación, sino también las artes del corazón, como amar profundamente, como perdonar completamente, como encontrar alegría en los momentos más simples. Los templos dedicados a Freya y Thor se habían multiplicado, pero no eran lugares de adoración pasiva. Eran centros donde las parejas venían a aprender cómo profundizar su amor, donde los solitarios se encontraban, donde los corazones rotos descubrían cómo sanar no solo a sí mismos, sino también ayudar a otros en su proceso de sanación. En Asgard, el jardín que Loki había conjurado para el primer beso de Freya y Thor había crecido hasta convertirse en un lugar que existía simultáneamente en todos los mundos. Cualquier ser, mortal o inmortal, que necesitara un lugar para reflexionar sobre el amor, para sanar heridas emocionales, o simplemente para experimentar la paz que viene de estar en sintonía con el corazón del universo, podía encontrar un sendero que lo llevara allí. Freya había evolucionado en su papel como diosa del amor, pero ahora su influencia se extendía mucho más allá de las relaciones románticas. Se había convertido en la patrona de todas las formas de conexión auténtica, la amistad que perdura a través de las dificultades, el amor familiar que se fortalece con la comprensión, la compasión que se extiende hacia extraños, que se convierten en familia elegida. Thor había descubierto que su poder sobre las tormentas era en realidad un poder sobre toda transformación. Las tormentas que ahora creaba no eran destructivas, sino transformativas, limpiando no solo el aire, sino también los corazones, llevándose la tristeza estancada y trayendo la lluvia fresca de nuevas posibilidades. Su amor había inspirado a otros dioses a explorar aspectos de sí mismos que habían permanecido dormidos durante milenios. Balder había aprendido que su luz podía ser no solo hermosa, sino también sanadora, y ahora sus rayos curaban no solo heridas físicas, sino también traumas emocionales que habían permanecido enterrados durante generaciones. Loki había encontrado su verdadero propósito como el agente del cambio positivo. Sus transformaciones y travesuras ahora servían para ayudar a los seres a crecer más allá de sus limitaciones autoimpuestas, para desafiar creencias que los mantenían pequeños, para inspirar la creatividad que emerge cuando se abraza la incertidumbre como una aventura en lugar de temerla como una amenaza. Odín y Frigg habían renovado su propio amor, inspirados por el ejemplo de Freya y Thor. Su relación se había profundizado hasta convertirse en un modelo de cómo dos seres pueden mantener su individualidad mientras crean juntos algo más grande que la suma de sus partes. Pero quizás el cambio más hermoso había ocurrido en las relaciones entre los diferentes mundos. Los gigantes de Jotunheim ya no eran enemigos de los dioses, sino colaboradores en proyectos creativos que combinaban la fuerza masiva con la sabiduría divina. Juntos habían esculpido montañas que cantaban con el viento. Habían cavado lagos que reflejaban no solo imágenes, sino también emociones. Habían creado valles donde las flores crecían en patrones que contaban historias de amor épico. Los elfos de Alfheim habían compartido su conocimiento de la belleza pura con los enanos, quienes a su vez habían enseñado a los elfos el valor de la funcionalidad. Juntos creaban objetos que eran tan hermosos
que inspiraban lágrimas de alegría, pero también tan útiles que mejoraban la vida diaria de todos los que los utilizaban. En este día particular que marcaba el 1000º aniversario de la manifestación del corazón cósmico, todos los mundos habían coordinado una celebración simultánea. No era una celebración religiosa en el sentido tradicional, sino un reconocimiento colectivo de lo lejos que habían llegado en su comprensión del amor como la fuerza fundamental del universo. Freya y Thor se encontraban en su lugar favorito, en un claro en el jardín eterno, donde el tiempo se movía al ritmo de sus corazones, rodeados de flores que habían crecido durante 1000 años, alimentándose de la energía de su amor. Flores no solo eran hermosas, sino que habían desarrollado una forma de conciencia grupal que les permitía comunicarse directamente con cualquiera que visitara el jardín, ofreciendo consejos sobre el amor basados en milenios de observar cómo las almas se conectan. ¿Alguna vez imaginaste?, murmuró Freya, recostándose contra el pecho de Thor mientras observaban las auroras que ahora bailaban permanentemente en los cielos de todos los mundos, ¿que nuestro amor sería el catalizador para tanto cambio? Thor acarició su cabello dorado, que después de 1000 años de felicidad, había desarrollado hilos de luz pura que se movían independientemente, creando patrones hipnotizantes que reflejaban sus emociones. Creo que una parte de mí siempre lo supo, respondió. No conscient, pero había algo en la forma en que mi corazón respondía a tu presencia que me decía que esto era más grande que nosotros dos. Se levantaron juntos y caminaron hacia el borde del claro, donde podían ver todos los mundos simultáneamente. Era uno de los regalos que el corazón cósmico les había dado a la capacidad de percibir la totalidad de la existencia, como una sola entidad viviente y respirante. Desde su punto de vista privilegiado, podían ver las celebraciones que se desarrollaban en cada mundo. En Midgard, las comunidades se habían reunido no solo para festejar, sino para renovar sus compromisos entre sí. Parejas que habían estado juntas durante décadas se volvían a casar con una comprensión más profunda de lo que significaba el amor duradero. Familias que habían sido separadas por malentendidos se reconciliaban con nuevas herramientas para la comunicación amorosa. Los gigantes habían creado esculturas de hielo tan intrincadas y hermosas que rivalizaban con las mejores obras de arte élfico. Pero lo más notable era que cada escultura contaba la historia de algún acto de amor o compasión que había ocurrido durante el año pasado. En Alfheim, los elfos habían compuesto nuevas sinfonías de luz que pintaban historias de amor en el aire mismo, creando galerías temporales donde cualquier ser podía caminar y experimentar directamente las emociones de las historias más hermosas de amor que habían sido vividas en todos los mundos. «Mira», dijo Freya, señalando hacia una esquina particular del jardín, donde un grupo de niños mortales estaba jugando con cachorros de lobo que habían sido descendientes de Fenrir. El gran lobo, después de la transformación del universo, había sido liberado de sus cadenas no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. Su ira había sido sanada cuando finalmente comprendió que había sido encadenado no por malicia, sino por miedo, y que ese miedo había nacido de la falta de comunicación entre los mundos. «Incluso él encontró la paz», murmuró Thor, refiriéndose a Fenrir. Si un corazón tan lleno de ira pudo aprender a amar, entonces realmente no hay límites para lo que es posible. El corazón cósmico, que ahora existía no como una entidad separada, sino como una presencia que permeaba toda la realidad, habló a través del viento que movía las hojas de los árboles cercanos. El amor verdadero no conoce límites porque no está limitado por las circunstancias. Se encuentra a sí mismo en cada situación. Se expresa a sí mismo a través de cada desafío. Se profundiza a sí mismo con cada prueba. ¿Y qué viene después?
preguntó Freya, no con ansiedad, sino con la curiosidad de alguien que ha aprendido a confiar en que el futuro traerá exactamente lo que se necesita para continuar creciendo después. Respondió la voz del viento. Viene más amor. Sí, más amoran porque habéis demostrado que el amor no es un recurso finito que se agota con el uso, sino una energía que se multiplica cada vez que se comparte genuinamente. Thor y Freya se tomaron de las manos y se alzaron ligeramente del suelo, utilizando sus poderes divinos para flotar hasta que pudieron ver no solo todos los mundos, sino también las conexiones de luz que ahora los unían como hilos de una telaraña cósmica hecha de amor puro. Nuestro trabajo nunca terminará, dijo Thor, pero no sonaba como una carga, sino como una promesa emocionante. Y no querríamos que terminara, respondió Freya apretando su mano, porque cada día trae nuevas oportunidades de amar más profundamente, de conectar más auténticamente, de crear más belleza. Mientras observaban, vieron como nuevas estrellas nacían en galaxias distantes, cada una encendida por actos de amor que ocurrían en planetas que ni siquiera habían sido descubiertos aún por los habitantes de los 9 mundos. Vieron cómo civilizaciones enteras aprendían a comunicarse no solo con palabras, sino con el lenguaje universal del corazón. Y en el centro de todo, sintieron la presencia reconfortante del corazón cósmico, ya no fragmentado, ya no buscando reunificación, sino completo y satisfecho, irradiando amor en ondas que alcanzaban los confines más remotos de la existencia. Gracias, susurró Freya al universo en general, por permitirnos ser parte de esta sinfonía. Gracias, añadió Thor, por enseñarnos que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una fuerza que puede remodelar la realidad misma. Y como respuesta, todas las estrellas en todos los cielos parpadearon una vez al unísono. Un guiño cósmico que decía, ante nada, ahora continuad amando, y veamos qué más podemos crear juntos. Freya y Thor descendieron lentamente de vuelta al jardín, sabiendo que su historia de amor había comenzado algo que continuaría expandiéndose hasta que cada rincón del universo hubiera aprendido a latir con el ritmo del amor verdadero. Y en algún lugar, en una dimensión que aún no había sido explorada, nuevas almas estaban comenzando a despertar al llamado del amor, preparándose para escribir sus propios capítulos en la historia infinita del corazón cósmico que nunca dejaría de crecer, de amar, de crear milagros a partir de la simple decisión de 2 corazones de latir como uno solo. El amor verdadero, habían descubierto, no era el final de la historia, era el comienzo de todas las historias que valían la pena ser vividas. Reflexión final. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no es solo una emoción personal, sino una fuerza transformadora que puede cambiar no solo nuestras propias vidas, sino el mundo que nos rodea. A través del ejemplo de Freya y Thor, vemos que cuando 2 personas se aman con valentía, vulnerabilidad y compromiso total, crean ondas de positividad que se extienden mucho más allá de su relación personal, en nuestras propias vidas. Cada acto de amor auténtico, cada momento de conexión verdadera, cada decisión de elegir la compasión sobre el miedo, contribuye a una transformación global que puede parecer invisible, pero que es profundamente real. El amor verdadero no conoce fronteras de tiempo, espacio, cultura o circunstancia. Es la fuerza más poderosa del universo. Y cuando la abrazamos completamente, nos convertimos en co-creadores de un mundo más hermoso para todos. Que esta historia inspire a cada corazón que la escuche a amar más profundamente, a conectar más auténticamente y a recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de ser parte de la sinfonía cósmica del amor. Una historia de amor eterno que transforma mundos.